En la República Dominicana, el surrealismo se manifestó de manera particular, más íntima y espiritual que programática. No surgió como un movimiento estructurado, sino como una sensibilidad presente en diferentes generaciones. Un gran referente del surrealismo dominicano es Iván Tovar, quien desarrolló un lenguaje visual inconfundible. En Tovar, el surrealismo se vuelve filosófico, una mediación sobre la vida, la muerte y el deseo. Ese es precisamente el tema. A continuación, Iván Tovar y la pintura de contenido social en el umbral del surrealismo. Veremos cómo la historiadora del arte Paula Gómez explora las dimensiones simbólicas y sociales de la obra de Iván Tovar, integrando el lenguaje surrealista y la sensibilidad crítica. Antes de llamarla a este escenario, haremos lectura de un pequeño resumen de su vida profesional. Paula Gómez es historiadora, curadora, investigadora y gestora cultural. Miembro fundador de la Asociación Dominicana de Historiadores del Arte, gestora de esta importante agrupación profesional, egresada de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, Cuba, como licenciada en Historia del Arte. Obtuvo maestría en Mercado del Arte y Empresas Relacionadas de la Universidad de Nebrija, Madrid, España. Doctorado en Historia del Arte, Metodología, Historiografía y Conservación del Patrimonio de la Universidad de Granada, en España. En República Dominicana laboró en las áreas de investigación artística, curaduría del Museo de Arte Moderno y proyectos independientes de artes visuales. Fue directora del Museo Bellapar y de la Galería San Ramón, de Arte San Ramón. Es docente universitaria y junto a su labor curatorial y de investigación artística se ha expandido hacia los ámbitos de la consultoría para colecciones de arte moderno y contemporáneo. Ha sido coautora de diferentes libros, entre ellos Janet Miller y María Ugarte, de la publicación Murales Dominicanos. Además escribe artículos de crítica, ensayos de catálogo, publicaciones de exposiciones de arte moderno y contemporáneo, tanto en el país como internacionalmente. En el 2017 obtuvo el premio a la labor curatorial, emitido por la ACA. Recibamos un fuerte aplauso a la doctora Paula Gómez. Ahora daremos... Muy buenos días, casi tardes a todos. Nos sentimos supremamente felices todas las hadas, que en este caso somos todas femeninas las que estamos aquí hoy, porque este es un sueño cumplido. Realmente que este tipo de eventos científicos tuviesen lugar de una manera presencial. Hemos dado el salto cuántico, es un salto cuántico, y muy agradecida a todas las personas, la directiva actual, que con tanto amor, con tanto esfuerzo, con tanto compromiso, ha llevado a cabo este evento. Todo lo que estamos dentro del campo de las artes sabemos que son procesos fuertes, sobre todo en espacios todavía donde el arte no tiene un peso lo suficientemente importante y alto para tener más personas que colaboren en este tipo de actividades. Muy bien. Es un honor para mí compartir esta tercera jornada científica de historiadores del arte con colegas, artistas, investigadores, estudiantes y un público amante del arte. Quisiera iniciar este recorrido recordando a la maestra Ada Balcácer. Como bien comentó Marisabel Martínez, yo tuve también la posibilidad, junto con Lilian Carrasco, de estar en unas jornadas importantes, urgentes para la maestra Ada, de que este proyecto, de que esta investigación en torno al surrealismo del Caribe fuese una realidad. Y hoy nos sentimos que estamos haciendo honor a ese compromiso. La maestra Ada, donde está, estoy convencida de que ya va a sentir ese alivio de que se ha impulsado este proyecto que va a dar la posibilidad de seguir investigando, porque este es el inicio. Estamos en el preámbulo de un tema de investigación arduo, grande, y que nos corresponde a nosotros como colectivo de investigadoras llevar adelante.
Agradezco infinitamente a la Fundación Iván Tovar, en su directora, presidenta, Daniela Tovar, al señor Rizek, a Lilian Carrasco, por abrir su archivo documental y visual que permitió reconstruir esta etapa poco estudiada del artista. Hoy presentaré un resumen de la ponencia Iván Tovar y la pintura de contenido social en el umbral del surrealismo. Aborda el período entre 1959 y 1963, los años en que Tovar aún no parte a París, pero ya revela una fuerza ética y una visión crítica de su tiempo. Bien. Los años 60 fueron una década convulsa y creativa. La guerra de Vietnam, las luchas por los derechos civiles, las revoluciones culturales y en el Caribe la Revolución Cubana. En la República Dominicana, la caída de Trujillo recrudeció la censura y las desigualdades, pero también generó una nueva conciencia. Como señala Janet Miller, cito, la generación de 1960 asume una pintura de corte social, de denuncia y compromiso, una pintura desgarrada y expresionista. Desde esa mirada, la obra temprana de Tovar no solo documenta un contexto histórico, sino que traduce una ética visual del compromiso. Siguiendo a la doctora Yolanda Wood, el arte del Caribe es un ejercicio de resistencia y afirmación cultural, donde los artistas reescriben la historia desde la imagen. Este marco nos invita a reconsiderar su pintura desde una perspectiva decolonial, pensar y crear desde el Caribe y sus propias experiencias históricas, no desde los centros hegemónicos europeos. Como propone Walter Mignolo, la desobediencia estética es crear desde la herida y la dignidad del sur. En esos años, Tovar revela una profunda creatividad, múltiples individuales y más de 8 colectivas entre 1956 y 1963, donde ya se perfila su compromiso con la libertad y la humanidad. Ejes de este análisis será la organización en torno a 3 ejes: el cuerpo político como territorio de poder, memoria y resistencia, identidad y memoria, donde la figura representa la dignidad del pueblo, y la desobediencia estética, que expresa la creación desde la herida colonial y la experiencia caribeña. Permítanme leer la autobiografía que Iván Tovar escribe en 1973. Nací en San Francisco de Macorís el 28 de marzo de 1942 a las 5:30 de la mañana, de una mujer todavía hermosa y de un hombre de origen español, que fue asesinado un año después de mi nacimiento por su chofer camino a Puerto Príncipe. Este hombre de origen español, de que no tengo el menor recuerdo, era comerciante de caña de azúcar. A pesar de su oficio, crecí un poco amargo. Crecí en el miedo, pero sin rencor. Cuando llegué a mis 13 años, la oreja del viento me dio un martillazo. Juanita, ay Juanita, muslos que tiemblan como peces que agonizan, bella como un ave que desprendemos del cielo. Mi sueño era ser piloto militar, pero siempre sufrí de vértigo. Debe ser la causa de mi odio por los militares. Ellos nunca sufren de vértigo. Fragmento del poema autobiográfico por Iván Tovar, traducido al español por Mirna Guerrero. Aquí les tengo algunos aspectos importantes a destacar de una carrera ardua, sustanciosa del maestro Tovar, y quiero puntualizar en ciertos aspectos para que conozcamos al personaje y incitar a que cada uno de nosotros continúe la investigación sobre esta particular artista. Entre 1555 y 1961 completa su formación en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Muy interesante porque en aquella época Tovar entra de 13 años a la Escuela Nacional. Los 13 años de una persona de los años 50 no son los 13 años de
las generaciones nuestras. Ya tenía una madurez, ya tenía una conciencia, ya tenía un deseo importante y tenía sueños. Es importante aquí también considerar los niveles de apoyo que recibió en esta etapa. Y Gilberto Hernández Ortega, que fue el director en ese momento de la Escuela Nacional de Bellas Artes, Máximo Avilés Blonda, que fue el director de Bellas Artes como tal, de la Dirección General de Bellas Artes, y diferentes intelectuales de la época, también podemos decir que Jaime Colson, acogieron a Tovar. Pienso que precisamente siendo recíproco a ese interés, a esa pasión que tenía hacia el arte, y lo protegieron de manera tal que pudo estar más tiempo en la escuela de lo que era la norma. Y esto también dio la oportunidad de que Tovar pudiese realizar todas estas actividades que vamos a ver que lo van a situar dentro de este ámbito de la resistencia, dentro de este ámbito de la protesta, de la denuncia. Creo que es importante que veamos estas redes de relaciones que se van dando en torno a Tovar desde muy joven. En el año 59 se afilia al Movimiento Popular Dominicano. Este hecho provocó su posterior expulsión de la Escuela Nacional de Bellas Artes y pérdida de la beca bajo el régimen de Trujillo. Analizando todas estas circunstancias históricas que lo rodearon, realmente uno se queda sorprendido porque cómo Tovar, moviéndose en estos espacios, como le decía, de una actividad partidista, de una actividad la resistencia antitrujillista, cómo él logró sortear todos a estos esbirros y lograr salir con vida de todas estas tipos de actividades que estaba realizando dentro del movimiento popular dominicano, al igual que muchísimos otros jóvenes. La maestra Ada Balcácer, en una entrevista que le hizo, me dijo: todos los jóvenes teníamos la cabeza caliente, estábamos dispuestos a dar nuestras vidas. Y efectivamente, ella fue una de las artistas que formó parte de estos movimientos activistas, igualmente Iván Tovar. No todo el mundo lo hizo, pero estos artistas como José Ramírez Conde, como Faxas, también corrieron pues esta suerte. Tovar tuvo la posibilidad de viajar a Puerto Rico a hacer su segunda y tercera exposición individual, invitado por el Ateneo Puertorriqueño y la Universidad de Puerto Rico. Importantísimo este momento porque logra conectar con otras personalidades en el exilio, como la escritora y poetisa Maricusa Ornes. Tiene la posibilidad también de reunirse con Máximo Avilés Blonda, que era amigo de Héctor Campos Parsi, compositor musical, con también unas relaciones con Máximo Avilés Blonda importantes en el terreno de la poesía coreada, y estos intercambios pues dieron la posibilidad de que Tovar pudiese salir en ese momento que estaba bastante álgido la situación y de una manera u otra mostrar su trabajo, ¿verdad? Y rodearse de este otro círculo de personalidades en el exilio que se reunían, por supuesto, para lograr un momento democrático, impulsar y lograr un momento democrático en la República Dominicana. En 1979, a grandes rasgos, como les dije, estoy exponiendo esta biografía de Tovar. Bueno, en el año 63 parte a París y regresa a República Dominicana en 1979. Se mantiene conectado con su actividad internacional. Venir a la República Dominicana dio la posibilidad de, aunque nunca se desconectó del ámbito artístico, mantenerse conectado también en los ámbitos internacionales del arte. Recibió el Premio Nacional de Artes Visuales en el 2018 y su legado fue celebrado en Tovar Surrealismo Vivo,
que espero que la mayor parte de las personas que están aquí tuvieran la oportunidad de ver esa exposición inmersiva e inmensa de Tovar, realmente extraordinaria. Y la silla adulta en Times Square, Nueva York, en el 2024. Tovar falleció en Santo Domingo en el 2020, dejando una obra, dejando un legado, un compromiso social y político, una poesía surrealista, y fue pilar del arte moderno dominicano y del surrealismo en el Caribe. Continúo por aquí. Entre 1956 y 1963, Tovar participó en al menos 8 exposiciones colectivas y varias individuales en Santo Domingo y Puerto Rico, como acusamos hace un momento. Esto nos habla de una madurez temprana y una voluntad de diálogo con su tiempo. Su pintura no fue evasión, sino respuesta. En pocos años pasó del retrato al símbolo, del rostro a la metáfora del cuerpo social. Aquí formulo la pregunta central de esta ponencia. ¿Fue el surrealismo de Tovar una ruptura o una continuidad de su pintura social? El propio artista lo aclara, y cito: «Yo no era surrealista ni tenía una posición teórica del surrealismo. En cambio, sin saberlo, estaba haciendo una pintura surrealista. Donde sí era surrealista era en mi escritura automática, porque surgía como un impulso, como un desahogo». Fin de la cita. Podemos entender que el surrealismo de Tovar no nace de una teoría, sino de una pulsión interior, de una sensibilidad ética y poética ante la realidad. La pintura social fue entonces el laboratorio simbólico donde se gestó su lenguaje poético. En esta diapositiva estamos viendo esta obra de 1959, Negritas en el balcón. Es una fotografía que tenemos del periódico. Lamentablemente no tenemos la obra localizada de manera física, pero ya desde esa visión nosotros podemos ver cómo representa a 2 mujeres afrocaribeñas en un espacio doméstico. El balcón, umbral entre el interior y el exterior, se convierte en metáfora de lo íntimo y lo social. Podemos distinguir en estas figuras femeninas una mirada de respeto y dignidad hacia las figuras populares que la pintura académica había invisibilizado. Aquí, el cuerpo racializado deja de ser objeto para convertirse en sujeto. Es el comienzo del gesto de desobediencia estética que definirá su obra. Como diría Mignolo, Tovar pinta desde la herida, pero también desde la dignidad y la memoria. Composición de 1960. Esta obra fue primer premio Trujillo de pintura de la Escuela Nacional de Bellas Artes en el curso 1959-1960. Ya Tovar estaba totalmente formado en la academia. En esta composición, el artista funde cuerpo y paisaje. La influencia de su maestro, Gilberto Hernández Ortega, se nota en la estilización y el dramatismo de la línea, pero Tovar desplaza esa espiritualidad hacia un lenguaje de compromiso social. Las figuras alargadas expresan el pulso de un pueblo en resistencia. Al centro, un caballo negro condensa la tensión entre lo humano y lo instintivo. Aquí la pintura deja de imitar para pensar desde el Caribe. Es un acto de conciencia, donde el cuerpo es memoria y el territorio emancipación. Esta obra, bellísima, Retrato de 1960, también nos permite apreciar esta decisión que toma y van a tomar para representar a los individuos racializados. Un retrato con total
dignificación del retratado, en este caso una mujer mulata, afrocaribeña, que la coloca de perfil y podemos identificar en ella algunos rasgos que lo relacionan con influencias de sus maestros, José Gauzach y Gilberto Hernández Ortega. Podemos apreciar la huella de ellos. Sin embargo, fíjense cómo esta línea esgrafiada que define el perfil, los ojos, la nariz y la boca, buscan enfatizar precisamente, resaltar esos elementos étnicos del biotipo de este personaje racializado. Aquí tenemos dos dibujos preparatorios de una obra mayor, titulada Muchedumbre delante de un puente. En estos retratos, Tovar capta el dolor colectivo con apenas unas líneas. No describe a través del dibujo, sino que palpa la emoción. Voy a ir hacia atrás para que vuelvan a ver los rostros de los detalles de estos dibujos preparatorios y que podemos ver en esta magnífica obra, Muchedumbre delante del puente en 1961, una obra emblemática, una obra de denuncia. Fue un momento específico en medio del desfile de los dignatarios de la OEA que venían a la República Dominicana en 1961 a debatir el tema de precisamente esta inestabilidad política. El pueblo se lanza al puente Duarte y la policía entiende que va a deshonrar a estos visitantes, dignos visitantes, y ametralla a toda la población que se encuentra allí. Incluso un profesor muy importante, el profesor Estrella Liz, fue acribillado, pero a boca de jarro. Un episodio totalmente impactante que varios artistas han recogido a través de sus obras. Aquí Tovar convierte el cuerpo popular en espacio político. Las figuras comprimidas, espantadas y los tonos ocres condensan el grito del pueblo. El puente al fondo, el puente en llamas, simboliza la fractura del país. La expresión de los rostros son como una herida abierta. El gesto en esta obra se vuelve testimonio y esta pintura un acto de resistencia. En este contexto, Tovar ya milita en el movimiento popular dominicano y está fundando junto a Silvano Lora y otros artistas el grupo Arte y Liberación. Su primer manifiesto declara: el arte debe servir al hombre para deshacerse de sus trabas interiores y exteriores. Muy importante porque estos artistas realmente se opusieron al poder de una manera directa. En décadas anteriores conocimos que el arte social estaba más permeado de un lenguaje simbólico. En este caso ya es una exposición totalmente directa a todas estas situaciones políticas de injusticia y de ejercicio del poder desmedido. Esta obra, Hermanas Mirabal, es un watch donde Tovar hace homenaje a estas grandes mujeres dominicanas antitrujillistas que fueron masacradas en una tragedia que queda en la memoria colectiva del pueblo. Y esta obra es un gesto precisamente donde Tovar pretende capturar este momento para no olvidarlos. Fíjense qué interesante el trabajo formal que realiza en esta obra. Aquí vamos apreciando el proceso de síntesis que va transformando su lenguaje. En la parte superior, lo que correspondería a la cabeza, semejan
estos elementos, cabezas de cisnes. Fíjense cómo hay una curva pronunciada que vamos a ir identificando en diferentes obras de Iván Tovar. Sus rostros curvos y alargados semejan cabezas de cisnes, metáforas de la fragilidad y la resistencia. En esta obra es puro recogimiento. Este watch encarna lo que Aníbal Quijano llama una estética decolonial, la forma al servicio de la conciencia. Pintar, en este caso, para recordar, recordar para resistir. En esta otra obra, en esta otra imagen, estamos viendo el dibujo La Patria Triste de 1961 de Iván Tovar. Dibujo publicado en Brigadas Dominicanas, Revista de Arte y Literatura, dirigida por Aida Cartagena Portalatín, una publicación mensual independiente que jugó un papel fundamental precisamente en divulgar todas estas ideas antitrujillistas, de empoderamiento del pueblo, de instrucción y una plataforma literaria de artes visuales para los artistas de la República Dominicana. Como pueden ver aquí en la portada, vemos cómo está dividida la programación interna. Está una parte dedicada a la poesía, a la prosa y una parte dedicada a las artes plásticas. Importantísimo también porque tenemos que entender que estos momentos son muy violentos y convulsos y todavía los remanentes del trujillismo están en el poder y hay una persecución política muy fuerte. Y fíjense cómo aquí aparece en el resumen biográfico de Iván Tovar y de José Ramírez Conde igual, que ganaron el primer premio de pintura de 1960, pero no le entregaron el valor metálico del premio y su condición de becado fue anulada por ser miembro del partido de la oposición. Esto sucedió tanto con Iván Tovar como con José Ramírez Conde. Entonces, esta obra representa a una mujer inclinada, símbolo de la nación dolida. Un trazo nervioso convierte la imagen en denuncia y acto de valentía. El arte, en este caso, se vuelve entonces un testimonio ético. Aquí tenemos las imágenes de los primeros artistas fundadores del grupo Arte Liberación. En 1962, junto a Tovar, Antonio Toribio, José Ramírez Conde, Silvano Lora funda el movimiento Arte y Liberación, primer grupo dominicano que asume una postura política frente al poder. En su manifiesto proclaman, cito, queremos hacer de nuestro gesto creador un acto revolucionario. Este texto sintetiza, este manifiesto, el espíritu ético de su generación, el arte como acción transformadora y conciencia histórica. Aquí podemos apreciar los retratos de estos integrantes jóvenes, Silvano Lora, Antonio Toribio, Iván Tovar y José Ramírez Conde. Este anuncio de la exposición, de la primera exposición de Arte y Liberación, que fue en enero de 1962, fue publicado precisamente en Brigadas Dominicanas. O sea que vamos a encontrar una liazón entre las publicaciones de Aida Cartagena Portalatín, gran escritora dominicana que perteneció también a la poesía sorprendida, con unos proyectos editoriales que realmente marcaron un hito en la República Dominicana. También hizo la catalogación de la primera
catalogación científica de la colección del Palacio de Bellas Artes, la colección fundacional de artes de la República Dominicana. Y ella jugó un papel fundamental junto con los artistas de Arte y Liberación. Arte y Liberación inicia como un movimiento eminentemente de artistas plásticos. Luego empiezan a sumarse artistas de otras manifestaciones, como el teatro, como la literatura, como poetas también, y se conforma entonces un gran núcleo. Por eso decimos que pasa de ser una agrupación a ser un movimiento, que no solamente actuó en Santo Domingo, sino en toda la República Dominicana, que generaban talleres de arte, que generaban poesía coreada en diferentes espacios, que tomaron también el espacio público, los sindicatos, y ahí estaban divulgando todas estas experiencias artísticas, pero también encontrando la manera de involucrar al pueblo en estos eventos para despertar conciencia. Aquí vemos brigadas dominicanas en su número 2, igualmente. Ahí está la exposición de Arte y Liberación, los escritores que aparecen y poetas que aparecen en este número. Y a la izquierda tenemos Arte y Liberación, su manifiesto del 20 de octubre de 1962. O sea, fue un movimiento que tuvo toda una línea programática y que en cada ocasión, en cada actividad, lanzaban un manifiesto importantísimo para llevar, por supuesto, este mensaje como el arte como un acto revolucionario. Igualmente, Iván Tovar se involucra con las otras publicaciones de escritores, en este caso el libro de Máximo Avilés Bronda, Centro del Mundo, realiza la portada. Fíjense que este dibujo, esta forma del dibujo nos va a recordar un poco al dibujo de La Patria Triste, un dibujo de una línea nerviosa, de una línea dinámica, rápida, donde vemos una muchedumbre enorme que se extiende a la lontananza, pero con un gesto expresivo importante, identificando lo que sería un cuerpo político colectivo. Traza a una multitud de rostros entrelazados. Este era un momento donde las actividades sindicalistas se hacían y el movimiento obrero tenía pues una repercusión mayor, ya el riesgo era total, se dieron huelgas importantísimas, o sea que el componente del pueblo y la protesta estaba muchísimo más presente que en momentos anteriores. Luego aquí vamos a ver, creo que es importante destacar cómo la prensa puertorriqueña recoge la llegada de Iván Tovar a Puerto Rico y donde él va a presentar 2 exposiciones individuales, una en el Ateneo puertorriqueño, mayormente de dibujos y ceras, y luego deciden hacer una segunda parte, otra exposición en el recinto de la Universidad de Puerto Rico. Entonces, aquí vemos cómo se señalan las personalidades que estuvieron involucradas en esta visita de Iván Tovar a Puerto Rico. Vemos a la señorita Maricusa Ornes, poetisa en el exilio, y también aquí señalamos a las implicaciones las declaraciones que se dieron en la prensa en relación a Iván Tovar y que era perseguido por el régimen trujillista. O sea que es importante ir identificando que realmente él tuvo un rol importante dentro de este proceso de denuncia social y política en la República Dominicana. Estos forman parte de las series de trabajos que él presentó, que llevó. Vamos a imaginar que era muchísimo más factible para él andar con una carpeta de dibujos que estar con lienzos, haciendo pues esta travesía hacia Puerto Rico.
Y son unos trabajos sumamente importantes y también nos van a hablar de esa transformación, de esa, como le decía, ese proceso de abstracción que va sufriendo la obra de síntesis de Iván Tovar y que nos van a ir acercando a una nueva poética. En esta cera podemos sentir que el dibujo se vuelve visceral y existencial. Hay un trabajo en la materialidad importantísimo. Fíjense cómo hay una diversidad de color y de textura que acompaña a cada uno de estos trazos. La materia vibra, la cera densa y rugosa respira como piel. Los cuerpos se tensan en una caja negra simbólica, donde el gesto es un eco de la memoria. Esta caja negra que luego perduró en la obra de Iván Tovar, yo pienso que tiene su gestación en estos dibujos de cera, a la cera. Ahora vamos a ver en el siguiente, efectivamente, en esta figura pensativa, cómo el fondo negro, de una manera u otra, viene, o sea, cómo el artista viene experimentando con este fondo negro que luego se va a instalar de manera definitiva en su obra. Estas obras marcan la transición del dramatismo social al lenguaje interior, del cuerpo político al cuerpo simbólico. Esto no es una representación, aquí sentimos la presencia. Aquí vemos otros de los manifiestos, de los folletos y la presencia en la prensa de los postulados de arte y liberación. Esta sería ya el segundo manifiesto. Daremos testimonio de todas las realidades dominicanas. Nuestro gesto creador reflejará todo lo que nos conmueve. Somos sensibles a los bellos mármoles, al bronce y al champán. Pero mucho más fuerte es la impresión que deja la miseria humillante a que someten al pueblo dominicano. La lucha por la satisfacción de las necesidades más elementales es embrutecedora. Sin embargo, la vitalidad de nuestro folclore nos hace constatar la gran reserva espiritual de un pueblo resuelto a vivir. El arte es el reflejo de la moral del artista. Aquí vemos un artista posesionado, un artista crítico, un artista decidido a través de su obra a generar esta acción social, esta acción política, sin ningún tipo de tapujos. Ahí está su fotografía, esto circulaba y bueno, tuvieron sus problemitas, por supuesto, pero el riesgo había que tomarlo, definitivamente. Ellos decidieron hacer, como les decía, estos talleres en los barrios, en las barriadas de Santo Domingo. Y para estos manifiestos fueron a Gualey, en el caso de este segundo manifiesto, y iban identificando artesanos para entonces, de una manera u otra, involucrarlos en el proceso creativo y luego generar exposiciones de arte como hicieron en el Palacio de Bellas Artes. Esa era, déjame ver. Sí, perfecto. Cuando yo encontré esta obra, yo realmente vibré de felicidad. Esta es una obra muy importante dentro de la producción artística de Iván Tovar, La Huida. O sea, el título es Huida. Tovar alcanza uno de los momentos más intensos de su periodo social. Cuerpos alargados, sin rostros, sin cabeza, emergen en un espacio cerrado. Son figuras colectivas que expresan la violencia y el deseo de libertad. Esta obra está creada como homenaje a los estudiantes masacrados el 20 de octubre de 1961, estudiantes de la universidad. Esta pintura transforma el dolor en símbolo de resistencia. Yo creo que es muy interesante, no sé si pueden apreciar bien el fondo de la obra, precisamente es una especie de arquitectura interior que puede ser también una cárcel, y estas figuras están colgando, estiradas, en el movimiento de querer salir de ese espacio.
En la parte posterior de la figura central, no sé si ustedes logran ver una figura también que está en pleno movimiento. Y aquí nosotros podemos sentir esa transformación del lenguaje de Iván Tovar, cómo va refinándose, cómo va sintetizándose, cómo va ganando en fuerza el trazo y especialmente la representación del cuerpo. No el cuerpo como una mirada académica, sino el cuerpo como un cuerpo político, como el cuerpo de una inmensidad humana que tiene la necesidad de expresar toda la violencia que está viviendo el pueblo dominicano en este momento. Esta obra conecta muchísimo. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, la revista Hora, que le hizo una entrevista a los integrantes de Arte y Liberación, y efectivamente, por eso yo les dije que me puse muy contenta cuando encontré la obra físicamente en la colección en un mecenas, exactamente. Importantísimo, para mí fue un shock, es una obra de gran formato, también ese carácter experimental que tenía Iván Tovar es muy importante, o sea, desde sus inicios, fíjense cómo el Gran Premio Trujillo fue una obra de un formato respetable para la época y efectivamente esta obra también es una obra que mide 1,20 por 1,80 centímetros, o sea que realmente amerita el tema que está planteando, la manera en que lo está haciendo, un formato casi mural. Fíjense también el tema relacionado con el cuerpo, cómo lo retuerce, cómo estas manos parecen garras que están saliendo, que están siendo torturadas, y este mismo tornar, ¿no?, de la figura, también la vamos a ver más adelante en la obra de Tovar, ¿no? Como el cuerpo está exprimido totalmente, o sea, de una manera simbólica. Y también importante observar cómo aquí hay un acercamiento a la obra de Gilberto Hernández Ortega importante. Vencido es la otra obra que entiendo que se conecta con Huida, donde vemos estas figuras. En cambio, sentimos en el ambiente una especie de estatismo. Las otras imágenes son dinámicas, están huyendo, y en este caso hay como una especie de, bueno, no puedo decir, o sea, como si las figuras estuvieran totalmente estáticas, donde vemos también la herida que han sufrido. Podemos entender que está hablando de las torturas que se daban en esta época en las cárceles. Fíjense cómo también tenemos un elemento que nos recuerda una reja, un espacio que es inviolable, y en este caso cómo se retuerce la imagen de la figura, cómo hay una expresión de dolor, pero no hay ningún tipo de facciones. Va desapareciendo ese contenido realista de la obra. Estas figuras abatidas expresan la fragilidad humana y la resistencia moral. Las líneas quebradas y los tonos rojos surgen de una prisión exterior que habla de una prisión interior. Aquí el gesto pictórico es un acto ético. Pintar para Tovar es resistir, es recordar, es darle forma al dolor del otro. Esta forma parte de la colección del Museo de Arte Moderno. Esta otra también, bellísima obra, El Unicornio. Aquí ya el proceso de síntesis es muchísimo mayor. Ya es una imagen totalmente consolidada. Un mes antes de Tovar partir a París, en marzo de 1963, en algunas publicaciones dicen que finalmente consigue la beca que había perdido, y en otras publicaciones se habla de un crédito educativo que él toma
para ir a París para su estancia y todo lo que tenía que esperar para que llegara ese dinero mensualmente, viviendo en una circunstancia bastante precaria, pero feliz porque estaba cumpliendo su sueño. Entonces, Tovar presenta este unicornio azul en su cuarta exposición en el Hotel Comercial. El cuerpo se vuelve un símbolo, un ser mítico que surge del azul profundo como una metáfora de libertad y trascendencia. El expresionismo social da paso a una poética interior, preludio del surrealismo. Como señaló el crítico de arte español Manuel Valdepérez en el momento de esta exposición, la magia de la pintura de Tovar, cito, la magia de la pintura de Tovar consiste en haber sustituido una representación por una presencia. Fin de la cita. Esa frase resume el cambio profundo que vivió Tovar antes de marcharse a París. Dejó de pintar la realidad para hacerla existir en el lienzo. Sus figuras ya no representan algo, simplemente son. Valdepérez percibió en esa organicidad una conexión con Dubuffet y con el surrealismo, aunque sin reconocer que en Tovar esa vitalidad no es europea, sino caribeña. Su pintura se vuelve cuerpo vivo, materia que vibra, y en ella lo primitivo se transforma en energía de resistencia y memoria. Podríamos decir que sin saberlo, Tovar ya estaba creando su propio surrealismo, uno nacido de su historia, de su herida y de su libertad interior. Aquí hay algo importante. Interrogado, el artista en relación con el estilo actual dijo que en esa, mi cuarta exposición, se podrá notar que mi tendencia está dentro del abstraccionismo figurativo. Esta es una cita de Tovar, cuando lo entrevista este periodista, y realmente él no tenía una conexión con el surrealismo, con el cuerpo teórico del surrealismo, sino que él entendía que esa obra iba evolucionando, se iba volviendo más abstracta, en fin. Aquí tenemos la cita de Manuel Valdepérez y tenemos el recorte de periódico donde se anunciaba su exposición cuarta en República Dominicana. Estas obras ya están creadas en París. Estas dos obras, Esqueleto y Sin Título, son obras que a mi entender son autobiográficas. Es un reconocimiento del cuerpo. El cuerpo se reduce a una estructura simbólica, casi cósmica. La osamenta y el vacío anuncian una nueva dimensión de su poética. El cuerpo como armazón del espíritu, la pintura como un testimonio de la conciencia. Este proceso entiendo que no es una ruptura, sino una continuidad. Del cuerpo doliente al cuerpo trascendente, del grito al silencio, del gesto político a la meditación simbólica. Es importante, si siguiésemos, en otra ocasión me imagino que lo vamos a hacer, indagando en la obra de Tovar, ver cómo estos autorretratos de su propio esqueleto, de sus propias osamentas, fue muy importante para él y siguió explorándolo ya desde una visión muchísimo más tridimensional, que también la obra de él tiene esa particularidad. Y la obra Antillas del 63, que todavía no la tenemos a color, o sea, no tenemos una imagen a color de la obra, fue presentada en la tercera Bienal de París. O sea, yo pienso que hay como un elemento mágico en la vida de Tovar. Como llegaba a los lugares y enseguida podía entrar a espacios, imagínense, un caribeño acabado de llegar a París y ya llega en abril, y ya en el mes de septiembre está participando en la tercera Bienal de París, con una obra tan importante como esta. Por supuesto, en esos 4 meses
conoció a Cárdenas, conoció a los artistas bohemios de París, de una manera u otra. Él seguía explorando en su lenguaje, buscando la manera de independizarse del discurso de sus maestros, porque estas dos obras están realmente muy conectadas con la obra abstracta de Gauzach y la obra abstracta de Gilberto Hernández Ortega. Muy, muy, muy conectadas. Entonces, él relata también en una de las entrevistas que él se sentía molesto porque su obra también recordaba mucho a Wilfredo Lam y que se lo reiteraban, y hacía un esfuerzo mayúsculo por ir encontrando ese lenguaje propio que lo distanciara de los maestros, y lo que empieza a hacer es a trabajar por secciones, como si fuera un escultor tallando un bloque. Y realmente es como él va logrando encontrar un lenguaje con un sello único como el que alcanzó. Este resumen de la ponencia que hemos recorrido nos dio la oportunidad de tocar 15 obras de Iván Tovar, creadas entre 1959 y 1963, observando sus contextos, sus materiales y sus gestos. Desde este recorrido propusimos 4 ejes de análisis: el cuerpo y la representación como espacio donde lo humano se convierte en conciencia, la identidad y la memoria como afirmación de la dignidad del pueblo, y la desobediencia estética como ruptura frente a los modelos coloniales del arte. Concluimos que el surrealismo de Tovar no surge como ruptura, sino como continuidad, una prolongación ética y simbólica de su pintura social, donde la denuncia se transforma en metáfora y el dolor en poética visual. Esperamos que este estudio motive a otros investigadores a profundizar en esta primera etapa, los años iniciales donde se forja el pensamiento plástico y ético de Tovar, que luego el mundo conocerá como surrealista. Y para terminar con esta frase: yo no era surrealista ni tenía una posición teórica del surrealismo. Donde sí era surrealista, sin embargo, era en mi escritura automática, porque surgía como un impulso, como un desahogo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Víctor Hugo, soy psicólogo y gestor cultural. Aprecio mucho el trabajo de la plástica dominicana y sobre todo de Iván Tovar y el surrealismo. Pero mi pregunta es, algunas veces la obra de él refleja el análisis de una situación social, y cuando fuese el reflejo de los tormentos o de las turbulencias de su mente. ¿Quiere decir que si eso sigue siendo social? Me pregunto yo. Claro, es autorreferencial en este caso. Cuando es social, la pintura social habla hacia el cuerpo del pueblo, la situación histórica, toma una postura en relación a ella. Ya cuando es un tema interior, obviamente sigue siendo social porque es un ser humano, pero es algo más íntimo, más autobiográfico, es una búsqueda interior. Yo recuerdo chiquititico, mi papá me llevó a una exposición de Tovar en el Conde, en una galería que estaba frente a Bartolo I en el Conde. ¿Cómo se llamaba esa galería y en qué año fue? ¿No sería el Hotel Comercial? No. Sería la Galería Ufán. Ufán. La Galería Ufán, que se llamaba Galería de Arte Moderno. ¿Se tiene récord de esas exposiciones que se hicieron? Sí. Voy a contar brevemente una anécdota de mi papá, que tuvo la oportunidad de compartir mucho con Iván Tovar en esos momentos convulsos de esas épocas del MPD y demás. Y un poco quizá contestando, Rubén Darío, lo que él sentía. Es mi hermano, yo soy Víctor Hugo. Bueno, mira, de escritor a escritor. O sea, bueno. Me encantó. Entonces, él tenía
cuando yo me empecé a involucrar con el tema de las artes y estudiar arquitectura y demás, yo empecé a notar que habían cosas colgadas en la casa de mi papá que, bueno, eso yo lo conozco. Y tuve la oportunidad de hablar con él y me dijo, bueno, mira, yo lo conocí en el movimiento político, en la parte de espía, en la parte de todo eso en contra de Trujillo. De la clandestinidad. Exacto. Y precisamente una de las cosas de que él era muy apasionado en el sentir esa frustración política y social que se estaba manifestando en esa época y que venía trayéndose desde que él empezó a estudiar y de que él empezó a tener esa conciencia y sensibilidad social. Entonces, fue muy fuerte. Esos 5 artistas y parte de todo el grupo que empezó con el movimiento artístico fueron personas con mucha intensidad en el sentir patriótico en contra de Trujillo y en contra no solamente de Trujillo, sino también de la mentalidad autoflagelada del pueblo dominicano, que era una cosa que ellos también batallaban mucho, él me lo decía, que parte de su discurso también era como tratar de que a través del arte llegara la sensibilidad, ¿no? Y todo el que escribía poesía, todo el que hacía cualquier cosa, pues llegara a la sensibilidad del pueblo y de esa manera pues el pueblo dejara de autoflagelarse y entender que era lo máximo lo que estaba pasando en ese momento. Sí, gracias, Ilonka. Ahí yo te quería comentar que es muy importante porque, por ejemplo, Jaime Colson, los maestros Jaime Colson, Silvano Lora, Gilberto Hernández Ortega, Ramírez Conde e Iván Tovar también, hacen este homenaje a las hermanas Mirabal y era algo muy fuerte porque es que había una persecución constante. Y estas obras, fíjense que sí domina un lenguaje simbólico, que realmente ahí yo no veo las hermanas Mirabal, simple y llanamente son 3 figuras, pero todo lo que representa y cómo este grupo de artistas se arriesga, o sea, es darlo todo sin importar las consecuencias. O sea, ellos estaban totalmente involucrados en ese proceso social, en ese proceso político de la República Dominicana y en la necesidad de un cambio urgente ya que no se podía más. Entonces, en otras investigaciones pude encontrar estas obras dedicadas a las hermanas Mirabal, que yo creo que es muy importante porque como tú trabajas en el Museo de las Hermanas Mirabal en Salcedo, que se pueda tener ese récord y luego hacer una exposición que sería bellísima, porque son obras magistrales. Ojalá pueda hacer.